Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años. Muchas gracias, presidente. Y sí, se cumplió la meta. Buenas noches, aquí llevamos el paso de la vacunación día a día. Muchas veces ocasionamos molestia en las autoridades porque no les gustaba que registráramos el lento arranque de la vacunación allá en enero, en febrero. Pero al menos desde hace si no es que desde hace 2 semanas, aquí informamos y proyectamos que no habría problema para alcanzar la meta de vacunar al menos con una dosis a todos los mexicanos mayores de 18 años que se quisieran vacunar y quedarían vacunados antes de que terminara octubre. Por eso sí, esa es una misión cumplida. Perdón, pero ya son 9:30. Los doctores son los que dan No eran los No doctores. Pero ¿sabe qué? No eran los doctores. En la página dice, la señora Sheinbaum dijo, y en la mañana dijeron que a las 9. Sí, claro. Ya no son 9. No son 9. No, son las 9:31 y no se ha vacunado una sola persona. Así, entre desorden, desinformación y reclamos, comenzó la vacunación en la Ciudad de México. Primero los mayores de 60 años en 3 alcaldías: Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras. No tienen ninguna organización, no quieren aglomeraciones y vean todo este desastre. Después siguieron alcaldías como Iztapalapa y Xochimilco, donde a pesar del caos, las personas lograban vacunarse. Es que no sabíamos, como no nos dimos de alta, entonces nomás nos aventamos a la bronca. ¿Qué tal? Que sí nos vacunaron. Poco a poco, el gobierno de la Ciudad de México logró ordenar la vacunación y mejorar la atención. No, muy contento. Estoy no sorprendido porque ya habíamos visto cómo había mejorado toda la aplicación de vacunas, pero es una gran experiencia. Desde el momento en que te reciben, cómo te tratan, cómo te toman la información. Al menos a mí, la señora que me puso la vacuna no la sentí. Experiencia extraordinaria. Cuando llegó el turno de los treintañeros, la vacunación ya era una fiesta. Ya estaba ansioso desde ayer, no podía dormir muy bien porque ya quería que me la pusieran. Pues no sé, sentir un poco más protegido y poner mi granito de arena para que esto ya no siga avanzando. Aunque a finales de julio, el entusiasmo de los jóvenes de 18 años puso a prueba la capacidad del gobierno capitalino. Abarrotaron las sedes de vacunación sin importarles ser residentes de otra alcaldía, ni el orden o la sana distancia. Por favor, todos van a pasar, pero en orden. Únicamente quien se va a vacunar, no papás, no abuelitos, no tíos, punto. Es que yo vengo a cuidar a mi chica porque pues aquí vienen a ligar y pues no me la vayan a caminar, ¿no? Pues hay que estar prevenidos. Y por lo menos echas un bailecito ahí, ¿no? Con la música. Sí, aquí se está prestando para cotorrear todo y luego puro chavo. Pero finalmente, 8 meses y medio después, se logró la meta. Estamos muy contentos porque el día de ayer se cerró esta fase de vacunación en la Ciudad de México. Vacunamos, ahí viene desde 18 a 29 hasta 60 y más. Y se cumplió no solo en la Ciudad de México, sino en la mayor parte de los estados de la República, aunque hay entidades, sobre todo entidades del sur, del sureste, Chiapas en especial, donde mucha gente no se quiso vacunar. De hecho, las autoridades iban casa por casa buscando a las personas para que se vacunaran. Ahí el rechazo de la población fue más alto. Pero como sea, el objetivo de vacunar
a todas las personas mayores de 18 años que se quisieran vacunar antes de que terminara octubre. Se alcanzó. La joya de la corona de la estrategia de la vacunación es la Ciudad de México. Hoy, último día de vacunación en la ciudad, todo apuntaba para hacer una fiesta. Pero el dicho "más vale tarde que nunca" es lo que mejor describe lo ocurrido hoy en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad. Fue el último día de vacunación para los rezagados de primeras y segundas dosis de la vacuna AstraZeneca. En esta fila, que empezó desde las 8 de la mañana, había de todo. Jóvenes apenas mayores de 18 años, personas de 30 o 40 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Venían de Iztapalapa, de Coyoacán, de la Cuauhtémoc, de prácticamente toda la ciudad. A mí me dio COVID y me dijeron que dejara pasar 2 meses después para poderme vacunar, por eso vengo hasta ahorita a los rezagados. Pero conforme pasaron las horas, la fila crecía y crecía. Y para quienes llegaron después de las 2 de la tarde, el final de la cola estaba a 1,5 kilómetros de la entrada del Centro de Exposiciones, casi saliendo del Metro CEU. Y daba vuelta hasta 3 veces. Fue en ese momento cuando muchos abandonaron la misión. Yo caminé 20 minutos y no encontré dónde terminaba la fila para formarme. Prefiero irme a estar aquí formada 2, 3 horas, igual expuesta a un contagio. Pero los que siguieron en la fila avanzaban siempre con el temor de que unos metros de la entrada les dijeran que ya no había más vacunas. Eso y la llegada de algunos oportunistas tensó el ambiente. No había cuatro, caballero. La chica se está metiendo gracias a estas personas que la trajeron supuestamente de tiempo después. Llevo más de 4 horas formadas y llegan y la meten. Adelante también hay otra persona que también se está metiendo. No se quiere salir y no hace nada. A las 3:30 de la tarde, los organizadores empezaron a informar que a las 4 de la tarde cerrarían las puertas. Y era tal la demanda que hasta abrieron nuevas fechas para la vacunación de los rezagados. La siguiente semana se estarán aplicando vacunas del 3 al 6 de noviembre. La José Vasconcelos. Dieron las 4 de la tarde y los ciudadanos seguían ingresando. Dieron las 5, dieron las 6 y llegaron más dosis de la vacuna AstraZeneca a bordo de un camión de la Marina. Eso le dio un respiro a los cientos de ciudadanos que continuaban en la fila. Pero media hora después, a las 6:35, llegó el cierre. Y aún había una fila de 200 metros de largo. En un golpe de suerte, 10 minutos después, los que más resistieron en la fila recibieron este anuncio. Desafortunadamente no nos vamos a poder atender a todos, son 200 vacunas. Adelante, por favor. Y en un segundo golpe de suerte, las últimas 10 personas, las que pensaron que no recibirían su vacuna, pudieron pasar. Ni uno solo se quedó afuera. Y así cerró el día con 11 horas ininterrumpidas de vacunación. Y me dice, vámonos, mamá. Le dije, no, hijo, hay que esperarnos, hay que perseverar, que alcanza. ¿Cómo se siente? Tranquila, agradecida con Dios. Pero, pues no fue el último día hoy de vacunas. 3, 4, 5 y 6. La próxima semana, miércoles, jueves, viernes y sábado, todavía para los rezagados. A nivel nacional, el doctor López-Gatell informó hoy en la conferencia del presidente López Obrador, que por cierto fue en Campeche y fue pues un homenaje a esta campaña de vacunación. El doctor López-Gatell dijo que de acuerdo con lo informado, más de 74 millones de mexicanos ya fueron vacunados, 8 de cada 10 tienen las 2 dosis, lo que se llama el esquema completo, 83% de los mexicanos mayores de 18 años ya fueron vacunados. Bueno, ¿qué sigue? Perdón, insistir antes de ver qué es lo que sigue. Insistir porque hay personas que nos dicen por qué decimos que ya se cumplió el objetivo. Porque no todas las personas en edad de recibir esta vacuna mayores de 18 años han querido vacunarse. Nosotros calculamos el porcentaje de rechazo en un 20%. Estamos viendo
pues que va a ser como de un 17, 16%. Por eso se puede decir que misión cumplida y que sí, se vacunó a todos los que se quisieron vacunar, mayores de 18 años. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en la estrategia de vacunación? El doctor López-Gatell dijo que viene la aplicación de segundas dosis que están pendientes, bueno, eso desde luego, seguir convenciendo a aquellas personas que rechazan la vacuna, incluyendo a mujeres embarazadas. También habló de vacunar a menores con comorbilidades e ir vacunando a quienes pues tengan 18 años o 17 años y meses. Cuando cumplan los 18 se vacunará. Esto significa que por el momento el gobierno federal sigue sin considerar a los menores de edad, a los menores de 18 años que no están enfermos o no tienen comorbilidades, no los contemplan. Y de la tercera dosis de la llamada vacuna de refuerzo, ni una palabra. Imposible también hoy que se celebró la misión cumplida, no recordar esta cifra. La primera vacuna en México se aplicó a personal médico el 24 de diciembre. Dejamos esa gráfica en pantalla. El 24 de diciembre registrados había 196,000 mexicanos muertos por COVID. 10 meses después es decir, la cifra a esta noche llega a 439,283 personas. Es decir, durante el proceso de vacunación murieron 340,000 mexicanos. Murieron 300,000 mexicanos, vamos a dejarlo ahí. Y en gran medida, gracias al efecto de las vacunas, hoy, eso sí, tenemos un país verde. También esto coincide, este viernes se dio a conocer el semáforo, las recomendaciones, y esto es lo que propone la Secretaría de Salud el día en que se celebró que los adultos mayores en México todos están vacunados, pues tenemos ya, y qué bueno y qué gusto, un país en verde, salvo 2 estados que están en amarillo, Aguascalientes y Guanajuato, y Baja California que está en naranja. El resto del país es un país verde, no podemos decir que libre de COVID, pero cuando menos tranquilo, caminando, funcionando al margen del COVID. Bueno, pues parece y todo indica que tuvo razón la autoridad. Ayer el fiscal de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, informó que el hombre a quien vimos disparar contra un chofer de una combi en Tlalnepantla estaba plenamente identificado y no era la persona a quienes usuarios, vecinos, usuarios de redes sociales habían identificado. Hoy detuvieron a una persona que no es el señalado por las redes sociales. Este criminal que le disparó en la cabeza al chofer de la combi en Tlalnepantla, mientras su cómplice robaba a los pasajeros, fue detenido por la Fiscalía del Estado de México. Se trata de Jorge David Valdés, de 28 años de edad, exconvicto que salió de prisión hace 3 años luego de cumplir una sentencia de 6 años por robo con violencia. El último empleo formal que tuvo este sujeto fue hace 6 meses, en el servicio de limpia del Ayuntamiento de Tlalnepantla. La Fiscalía acusa a Jorge David Valdés del delito de homicidio en grado de tentativa. Esta misma tarde fue ingresado al penal de Barrientos en Tlalnepantla. A 14 kilómetros de distancia, en el Hospital de Traumatología del IMSS, la víctima, el chofer José Manuel Ríos, de 48 años, sigue sedado. Libró la muerte, pero su vida ya no será la misma. Nos comentaron que mi hermano va a quedar parapléjico, la parte de su cuerpo del lado izquierdo no va a tener movimiento porque la cuarta parte de su cerebro está muy lastimada.
Hasta esta tarde, los familiares de José Manuel Ríos no habían sido informados sobre la detención de este sujeto, pero saben que no es el último que asaltarán en el transporte público del Estado de México. Lo que sí me gustaría extender un poquito, que el señor gobernador tuviéramos un poquito más de vigilancia, porque los asaltos pues, están al pie de día. No, pues uno o dos, hay mucha delincuencia y no nos toca ahora sí que a uno, sino pues, al que pasa, y somos muchos los que pasamos. La fatalidad de viajar en el transporte público del Estado de México. Llevamos 40 años haciendo esta crónica. 40 años. Y gobierne quien gobierne, las cosas no cambian. Mañana a las 10 será la primera audiencia de este hombre, Jorge Valdés, en los juzgados del penal de Barrientos. Las autoridades del Valle de México, en especial de la Ciudad de México, no descartan que esas formas de violencia, como la que acabamos de ver, en ocasiones una violencia irracional, tenga que ver cada vez más con esto. Las pruebas de calidad a la cocaína que hacen estos narcotraficantes en vías de comprar kilos y kilos de polvo sudamericano no ocurre en algún lugar remoto de la selva colombiana. Ni este hombre está entumecido por el frío de la Sierra de Durango. Todo ocurrió a principios de este mismo año en una cabaña de la Jusco, en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. Yo creo que ya se le había mandado la vez pasada, cuando las primeras veces que vine, aquí me quedaba, mire. Hace frío eso sí. Quien habla es Marco Antonio Murguía Villarreal, el menor de una reputada familia de narcos sonorenses que trabajan para el cártel de Sinaloa y que han elegido a la capital mexicana para cerrar tratos de compraventa de cocaína para luego trasladarla en vuelos comerciales al noroccidente mexicano y convertirla en crack, incrementando su valor y potencial de adicción. La presencia de los Murguía Villarreal no es aislada y forma parte de una investigación emprendida por autoridades federales y capitalinas que considera el incremento de la presencia de los grupos de la delincuencia organizada en el centro del país. Imagen Noticias obtuvo decenas de fotografías, videos y capturas de pantalla, parte de una investigación federal y local, que se enviaron entre sí los individuos involucrados y que muestran cómo la capital del país se está convirtiendo en algo más que un centro de abasto al menudeo de sustancias prohibidas. Otro de los sinaloenses haciendo negocios por aquí es Gilberto Pérez Camacho, el MEX, un hombre vinculado, según los policías consultados para validar la información, con Héctor El Güero Palma, el viejo jefe preso desde hace décadas en un penal federal. El MEX fue detenido en la Ciudad de México el 15 de mayo y se le relaciona con otros 5 sujetos capturados un año atrás en la misma capital. Marco Antonio Alvarado Ramírez, encargado de logística; Roberto Cortés Bueno y Ricardo Parra Blanco, compradores de la cocaína; y Jorge Frontado y Milton Arabelo, pilotos de nacionalidad peruana contratados también en la Ciudad de México con la idea de volar los cuadros, como se le llama a estos ladrillos blancos. Aquí mismo se hace la identificación con plantilla y prensa de los cargamentos, kilo por kilo, de acuerdo a su pureza y al inversionista que participa en la compra de la droga. Una corona, una cabeza de venado, las marcas Gucci y Louis Vuitton, el 777 de la buena suerte o el 666, número de la bestia, y hasta el futbolista Cristiano Ronaldo sale a cuento. Hay algo más que revelan las imágenes salidas de los celulares de los sinaloenses, y es que no solo están metidos en asuntos de marihuana y cocaína.
Estas cajas de clonazepam y estas cubetas de pseudoefedrina, por cierto importadas legalmente a México desde la India por una empresa con domicilio en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, funcionan como aditivos y precursores para la fabricación de metanfetaminas. Conocida en las calles mexicanas como cristal o crico, esta es la droga sintética que explica una buena parte de la violencia padecida en ciudades como Tijuana, Fresnillo y Celaya, donde los grupos criminales se disputan el mercado local a razón de masacres por el control de un par de cuadras. Y esto ya está en el corazón de México. Ahí tengo frío, mire. Ahí el compa Fío se va a servir del plato grande. Y esto, dice Humberto Padgett, ya está en el corazón de la Ciudad de México. Ojalá las autoridades estén trabajando en ello. En la madrugada, agentes de la Fiscalía de Sonora abatieron, así se dice, es el verbo que se usa, abatieron a 3 hombres armados, quienes los atacaron en Magdalena de Quino. Los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación habían acudido por un reporte de una persona que estaba siendo privada de su libertad por esos hombres. Cuando llegaron los agentes, fueron atacados. Hasta el momento, uno de los agresores ha sido identificado. Se sabe que tiene orden de aprehensión por homicidio. Elementos estatales de la Guardia Nacional y el Ejército llevan a cabo objetivos para dar con probables responsables que huyeron del lugar. La Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, por cierto, detuvo a 15 personas durante 3 cateos, ellos relacionados con uno de los grupos de narcomenudistas que habrían estado involucrados en aquella balacera del bar La Malquerida hace unos 10 días en Tulum, donde 2 turistas extranjeras fueron asesinadas, una de ellas muy notable, Anjali Riot, originaria de la India. Durante el operativo se catearon un restaurante, un gimnasio, un bar, donde se encontró droga, lo que siempre, cartuchos, armas de fuego. Y en otras cosas, desde Campeche, el presidente López Obrador dio estas declaraciones otra vez muy comprometidas, muy controvertidas, muy controvertidas. Hoy sobre así dijo, los nuevos derechos que crearon los neoliberales. Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. ¿Qué dirían figuras históricas de estas luchas de derechos humanos, de ecologismo? ¿Qué diría Simone de Beauvoir de que los neoliberales o crearon o impulsaron el feminismo? Como era de esperar, como ha ocurrido con estas declaraciones controvertidas del presidente sobre la UNAM o sobre tantos temas, hoy muchas personas le respondieron, entre ellos el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, tuiteó: desquiciamiento total. El presidente López Obrador arremete contra la protección de los derechos humanos, los nuevos derechos, el feminismo y el ecologismo. Según él, son excusas para robar. Y vamos a ver esto porque el miércoles tendrá lugar la audiencia en que supuestamente el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aportará información para que se pueda proceder contra algunas de las 17 personas a quienes Lozoya señala de supuestos actos de corrupción, entre otros los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Y a propósito de eso, hoy conocimos un trabajo de la Consultora Central de Inteligencia Política. Aplican una interesante y útil metodología para medir el impacto de algunos hechos, lo llaman estudio ARMA, análisis de reputación mediática de actores, y calculan cuánto habrían costado
el despliegue de la información en televisión, en radio, en medios impresos y en digitales. Es un cálculo hipotético. El episodio de la famosa fotografía que tenemos ahí en pantalla, la fotografía que la periodista Lourdes Mendoza le tomó en el restaurante Junana Lozoya, y los comentarios y repercusiones en los días siguientes habrían costado 157 millones de pesos. Eso es lo que se habría pagado en medios de comunicación si todo esto fuera comprado. Es un cálculo, es una hipótesis. ¿Cuántos son estos 157 millones de pesos? Es mucho dinero, no es tanto, es poco. A ver, vamos a compararlo con otro asunto de octubre que también calculó esta consultora, el de las denuncias de la Fiscalía General de la República a los exfuncionarios de CONACYT, otro tema que fue muy controvertido, pues mucho más valioso sería el tema de Lourdes Mendoza y Lozoya. Vamos a ver, comparémoslo con un caso parecido, el de la acusación de la Fiscalía contra Ricardo Anaya, y también contra Ricardo Anaya el caso de Lozoya es más valioso. Habrían calculado en 157 millones el de Lozoya, 123 el de la Fiscalía y Ricardo Anaya. Así calculó la Consultora Central de Inteligencia Política los momentos que llevaron a ese gran total hipotético. Hacen el cálculo, por ejemplo, Lourdes Mendoza difunde la foto en todos los medios en que salió. Si se hubiera pagado serían 63 millones. Luego los analistas que reprobaron y calificaron de indigno a Lozoya, lo que escribieron, dijeron en radio y en televisión, serían 26 millones. Las palabras del presidente López Obrador calificando de inmoral el hecho serían 23 millones, y así siguen. Fue sin duda la historia mediática de octubre, la foto de la periodista Lourdes Mendoza y todo lo que se desencadenó. El miércoles aquí le contaremos mejor que nadie lo que ocurra en la audiencia de Emilio Lozoya. El miércoles. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Muy buenas noches. El Consejo General del INE ya aprobó la boleta que se va a utilizar en la consulta de revocación de mandato, que tentativamente va a realizarse el domingo 27 de marzo. La pregunta que va a estar dice: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Se ponen dos respuestas: una, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, y dos, que siga en la presidencia de la República. Todo esto está sujeto a que se junten las más de 2,5 millones de firmas ciudadanas solicitando esta consulta, proceso que ya arranca este lunes. En otros temas, esta mañana policías municipales de Oaxaca desalojaron más de 500 puestos ambulantes que se encontraban en el centro de la capital de Oaxaca desde finales de julio. Un grupo de comerciantes aceptó la indicación de los policías de retirarse. Sin embargo, otros vendedores comenzaron a agredir a los policías. Les lanzaron tubos, piedras, botellas, hasta sillas. Los policías utilizaron gas lacrimógeno para replegarlos. En este enfrentamiento hubo 2 policías heridos. Luego del desalojo de los ambulantes, comerciantes que sí están establecidos en el mercado Benito Juárez regalaron alimentos, agua, frutas a los policías que participaron en el operativo. Y esta tarde la caravana de migrantes que se encontraba en el municipio de Acacoyago, en Chiapas, comenzó su camino hacia la Ciudad de México. Los migrantes estaban detenidos en Chiapas en espera de llegar a un acuerdo con las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, al no llegar a los acuerdos, decidieron continuar su recorrido por la noche. Mañana los migrantes van a caminar hasta Mapastepec, igual en Chiapas, y hasta el martes van a llegar a los límites con Oaxaca. ¿Cuáles son los acuerdos que esperaban los migrantes? Ellos aseguran que Héctor Martínez Castuara, funcionario nacional del Instituto Nacional de Migración, prometió dar visas humanitarias para las mujeres embarazadas y los niños que integran la caravana.
así como albergue y trabajo en 4 estados del país. Sin embargo, al mediodía, Irineo Mujica dijo que todos los migrantes viajaron juntos y no solo un grupo. El director de Pueblos Sin Fronteras aseguró que el gobierno pretendía desmantelar la caravana, dándoles visas a unos sí y a otros no. Dijo que por esta razón no aceptaron la propuesta. Hace unos minutos, el Instituto Nacional de Migración rechazó que se haya roto el diálogo con la caravana migrante. Siguen avanzando y se espera que lleguen a Oaxaca. Esto en el sur del país. En el norte, en el albergue del Chaparral, en Tijuana, el gobierno municipal realizó un operativo para censar a los migrantes que ahí están. El gobierno también les llevó comida y atención médica, cercó la zona del albergue, pues en los últimos días se han reportado robos al interior de las carpas de los migrantes. Sigue la caravana. Por Sigue un la lado caravana, y por el otro están poniendo orden. Están cercando allá en el norte, en Tijuana. Bueno, gracias, Kimberly. Antes de irme tenemos 2 cosas más. Venga. Una, vamos a ver estas imágenes. Son de la Torre Latino aquí en la Ciudad de México. Desde la noche de hoy se van a proyectar imágenes del personal de salud, servidores públicos, instituciones, todos los que estuvieron involucrados en la vacunación contra el COVID-19. Bien. Ahí sobresale la bien. leyenda. Gracias Bien. por hacerlo posible. Bien, son las cosas que bien le van valen dando la pena. identidad, sentimiento de pertenencia a una ciudad. Bien. Así es, y ahí van a ¿Y la estar otra? estas imágenes. Muchos ya se están tomando selfies ahí con las imágenes que salen en la Latino. Y 2, hoy el Congreso de Baja California aprobó la ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en el 5º estado de la República en aprobarlo. Por supuesto, el ministro Arturo Saldívar lo celebró en Twitter. ¿Quinto ya? Ya es el 5º. Quinto. ¿Cuál fue el primero? La Ciudad de México, por supuesto. Todavía se llamaba Distrito Federal. Así es. 2007. Y lo llamaron ILE. Fue el primero. Interrupción legal del embarazo. Así es. Bueno, gracias. Gracias, Buen fin de Ciro. semana. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos con David Páramo y regresamos con un recuerdo que no podemos dejar de hacer esta noche. Volvemos. David. Pues la economía sigue como los animalitos del bosque. Dale. Se conoce la información al tercer trimestre del Producto Interno Bruto, una caída de 0.2%. Es decir, ya hay quien habla en la época post-COVID, pero ya en esta época de recuperación vuelve a caer la economía. ¿Qué es lo que pasa? El sector servicios. El sector servicios tiene una ¿Cuál fuerte... es el sector servicios? Bancos, casas de bolsa, o sea, todo lo que son servicios financieros, o sea, todo lo que son servicios. Sí. Se cae otra vez la economía. Primera vez traemos una récord como de un año de crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no hay materias suficientes para producir y para dar créditos y para dar financiamientos. Pero eso no le preocupa a Tatiana Cloutier. A la secretaria de Economía lo que le preocupa es que los legisladores de Estados Unidos están dando permisos fiscales para que se avancen los autos eléctricos. Dice que eso no, que eso va contra el TEMEC. Porque nosotros queremos seguir haciendo carros de combustión interna y no se vale que ellos modernicen y que... ¿Eso dijo? Sí, dijo que va en contra del TEMEC. Un día antes, 2 días antes de que empiece la cumbre del cambio climático en Escocia. Sí. Nosotros, la secretaria de Economía dice, no. Vamos a seguir haciendo carros de combustión interna porque va en contra del Tratado de Libre Comercio. Qué cosa. ¿Y entonces qué va a pasar con la economía? ¿Qué ves para fin de año? Yo creo que, como dice el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, sí va a crecer 6.3%. Es un trimestre... ¿En el año? Todo el año. Porque si lo ves en términos anuales, la economía sí la alcanza. Lo que nos debe ocupar es, está perdiendo velocidad la economía, o perdió velocidad el trimestre pasado y se sintió. Se sintió porque faltan... Tú vas a una tienda, tú vas a un centro de servicio, quieres comprar un coche, pues no hay. Estamos un poco a la cubana. Sí, te ofrecen, no, muy bien, pero semiconductores no hay de coches. Y luego tienen paradas las vías del tren en Michoacán y eso es, o sea, la economía perdió velocidad, la gente pidió menos crédito, la gente hizo menos cosas, y eso es todo. Pero sí se alcanza el 6. Yo creo que tiene razón el subsecretario el 8 Llorio, que se cayó el año pasado. Que dice Gabriel Llorio que vamos a crecer el 6.3%, yo creo que sí. Bueno. ¿Vas a rematar? Sí, hoy sí. Bueno.
Hoy ¿No estás estoy cansado? hoy no estoy tan cansado. Bueno, entonces, espera. Remátala, David. Mientras Viva Aerobús, Volaris, todos presumen que se van a ir al aeropuerto Felipe Ángeles, hoy Aeroméxico da una señal de lo que va a pasar. Anuncia que aumenta sus operaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, incluso en la Terminal 1. Yo se los dije hace como 2 años que Aeroméxico, y asociado con Delta, se va a quedar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que todos los demás volarán desde aquella remota serranía. El aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, gracias. Adiós, adiós. David, hacemos una pausa. Hoy, imposible no acordarnos de ellos. Volvemos. Nos vamos y hoy nos queremos ir así. Ojalá usted esté de acuerdo. Vienen los días de los fieles difuntos. Es imposible no recordar a los miles y miles que murieron por el COVID. Y es imposible no recordar, entre ellos, a nuestros compañeros de Imagen Televisión. Recordarlos con esta ofrenda colocada hoy en nuestros estudios. Nosotros, en este programa, en especial, recordamos a nuestro entrañable compañero, realizador de tantos años, Toño Mandujano.